El milagro del cine es ese, ¿no? Que parece mentira, que se rueda en planitos y luego, pues en el montaje, siguiendo esa partitura que es el guión, pues se coge continuidad, ¿no? Los directores son los que realmente lo aprecian. También los productores, porque van viendo la evolución, van viendo cómo la película va cambiando, va cogiendo ritmo. Es un mundo que te atrapa y una vez que entras es difícil salir de él. Difícil, muy difícil. Pues mira, el oficio de montaje, bueno, es verdad que es muy desconocido para el gran público. En realidad, montaje, para que alguien lo entendiera que no está dedicado al cine, sería cómo enlazar, engarzar todas esas tomas, todos esos planos que se hacen en un rodaje, en una película, y hacer de eso, componer todo eso, siempre, por supuesto, siguiendo un guión, por lo menos, eso sí, en un primer montaje, siguiendo un guión, haciendo de todo eso una continuidad, y luego, una vez que ya se produce el milagro, que es cuando juntas, no sé, 10, 15, 20 secuencias, y no hace falta que llegues a la película completa, ves que la película va cogiendo un tono, un ritmo, va cogiendo, pues eso, lo que es la continuidad. El milagro del montaje realmente del cine es ese, ¿no? Que parece mentira, que se rueda en planitos y luego, pues en el montaje, todo eso, siempre y cuando, siguiendo esa partitura que es el guión, pues se coge continuidad, ¿no? Eso, en un principio, pues casi es eso, es elección de tomas, elegir la toma buena, la menos mala, en algunos casos, hacer que todo eso luego se van empalmando y va cogiendo una continuidad, porque luego coger el ritmo es otra fase. En realidad, digamos, el montaje son diferentes fases, ¿no? Entonces, explicar a alguien qué es el montaje, pues sí, mira, el montaje, así, a grosso modo, ¿no? Sería el decir, bueno, mira, son diferentes tomas, planos que rueda una persona, sobre un director, un equipo, y se monta de manera que eso tenga una continuidad. Pero luego en realidad es mucho más, porque una vez que tú ya has hecho esa continuidad, que tienes una película, un primer montaje de 2 horas y media, 3 horas, algo lógicamente poco habitual, y a todo eso te pones a trabajar, empiezas a quitarle este plano, este otro, una elipsis por aquí, otra por allá, luego empiezas a cambiar secuencias de orden y por qué, cuando hacemos esto, entonces cuando este no lo sabe, entonces el otro lo sabrá, tal. Empiezas a cambiar secuencias de sitio, empiezas a inventarte medias secuencias, secuencias que te duran 7, 8 minutos, las dejas en 2 y dices, cuenta lo mismo pero en 2 minutos. Hace que la película va cogiendo un ritmo, una historia, y eso realmente es el montaje, que hace que la película realmente sea eso, una película. El montaje, hombre, los directores son los que realmente más lo aprecian, porque son los que lo ven. O sea, cuando ellos ruedan, no saben, tienen en su cabeza, en su imaginación, qué es la película, pero solo cuando una vez que ven el montaje, una vez que ya se ve un primer montaje, un segundo, un tercero, y ve que se puede ir mejorando, cortando de aquí, de allí y tal, realmente eso es el milagro del montaje y el milagro del cine es ese, ¿no? El ver que todo eso engancha y eso es realmente lo que es el montaje, pero para llegar a ese punto final son varios meses de trabajo y bueno, pues mucha dedicación, pero es verdad que con muchas alegrías más que penas. Que es importante en un montador ser breve. Yo una vez, no sé, en el segundo Goya que me dieron, dije eso, digo, muchas gracias y adiós, que si no esto se hace larguísimo. Y no quiero que la directora, que era una directora del me quitara el Goya, vete que no te lo mereces, ¿no? Y el Goya al mejor montaje es para... Pablo Blanco, por No habrá paz para los malvados. Pablo Blanco ha trabajado con Enrique Urbizu en la mayoría de sus películas, así que con él puede poner en práctica una de sus máximas a la hora de montar, pensar como piensa el director para darle a la película el ritmo que éste tiene en la cabeza, y no parece sencillo. Hombre, en líneas generales y dentro de la profesión, por supuesto. Dentro de la profesión, por eso te decía antes, ¿no? Es que yo creo que los directores son los que realmente lo aprecian. Hombre, y también los productores, y también porque van viendo la evolución, van viendo cómo la película va cambiando, va cogiendo ritmo, Entonces, pues sí, yo creo que dentro de la profesión sí. Fuera ya, yo creo que no, pero bueno, pero eso es que tú vas y le dices que a alguien de la calle, que por mucho que le guste el cine, o si le gusta mucho el cine, y ha estudiado, y lo ha estudiado y tal, pero un operador, o un director de fotografía,
¿sabes? No, hay que diferenciar, no saben lo que es un operador de un director de fotografía, les tienes que explicar, ¿no?, la importancia y el valor de cada uno, o, ¿sabes?, maquillaje, bueno, pues sí, que le ponen unos polvitos, ¿no?, y le pintan la cara. O sea, quiero decir, dentro de lo que es el cine hay muchos eslabones, unos más conocidos que otros, y el que realmente no es fácil, no es fácil. Yo creo que en montaje, especialmente, yo creo que como todos, realmente. O sea, si te metes dentro de lo que es la profesión del cine, la gente solo ve al actor, al director y tal. El resto de las materias, digamos, de la profesión del cine, de todas sus ramificaciones, todo lo que, pues bueno, pues tampoco yo creo que sea necesario, entre tú y yo. O sea, yo creo que lo importante es que se sienten a ver la película y les guste. Y si alguien sale diciendo que le ha gustado la fotografía o el montaje, pues mira qué bien. Pero lo importante es que vayan al cine y que puedan opinar sobre ello, ¿sabes? Y yo creo que lo que menos importa es que esté bien o mal, sino que realmente la película les llegue. Y para que les llegue una película tiene que tener una buena música, un buen montaje, un buen maquillaje, un buen operador. Es el cómputo, es el conjunto de todo eso lo que hace que la película interese al espectador, ¿sabes? Bueno, yo creo que entre nosotros sí, en apariencia sí, yo sé que, por ejemplo, el director de fotografía sí se interesa mucho por montaje, porque de alguna manera nosotros cuando llega montaje, los montadores y montadoras, tenemos la suerte de tenerlo todo en nuestra mano. Entonces, si tú ves, por ejemplo, ves una actriz, un actor, y anda, el montador, es el montador, así el montador, y entonces, porque un día vas al plató, cosa que yo procuro tampoco ir poco, no voy demasiado, pero si vas y entonces te vienen, hola, ¿qué tal? Mira, hoy qué ganas de conocerte, qué bien, están encantados. O sea, todos están encantados porque tú tienes su trabajo en tus manos. O sea, es que es así, ¿no? Yo a veces me encuentro eso con muchas actrices o actores y te dicen, oye, que la segunda es la buena. Y yo te digo, bueno, ya veremos. No, mira, la segunda es la buena. Digo, mira, que vale, que sí, pero que ya lo veremos con el director. Eso ocurre mucho, ¿no? Y el director de fotografía lo mismo, muy interesado en decirte, no, oye, no cojas, es que aquí tal, o el de sonido te dice, esa toma se me fue, está tal, ¿la has visto y tal? Si puedes, digo, bueno, sí, lo miraré, lo apunto, y digo, vale, buscaré incluso igual hasta si es buena de imagen, ya el sonido intento coger de otra toma lo que esté mal y tal, ¿no? O sea, sí que montaje sí que es algo que dentro del resto de la profesión sí es como ellos saben que somos los cocineros de todo, de lo suyo, ¿sabes? De todo su trabajo, lo tenemos nosotros en montaje, de alguna manera, ¿no? Vamos, digo yo, y el director sobre todo, que es el que de alguna manera es el autor y el que te puede decir, por mucho que tú quieras, es el que realmente al final es el autor y es el que decide lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahora, que sí que es verdad que el montador tiene mucho poder dentro de estas cosas para poder decirle al director eso está mal y posibilidades de poder cambiarlo, cosa que en rodaje no se puede hacer. Si has rodado 4 tomas y ya te has ido a cerrar el set y tal, cuando llega montaje es la posibilidad de que todo eso, digamos de alguna manera mejorarlo e intentar mejorarlo, ¿no? Bueno, yo entré en un estudio de cine, se llamaba Cinearte, un estudio muy importante en la época, que un primo mío, segundo, era socio de los 7 socios que tenía ese estudio, ¿no? Y me dijo, yo tenía 17 años y había dejado los estudios ya, y me dijo, ¿quieres ir y probar a ver algo que te guste y tal? Y dije, pues me gustaba, claro que me gustaba. ¿A quién no le gusta entrar en una empresa de cine, no? Y entonces entré y el director del estudio me dijo, aquí tienes muchas posibilidades, tú puedes elegir. Está sonido, está producción, está montaje, entonces dentro de lo que es todo, tenía un plató chiquitito, por lo tanto también se rodaban cosas de vez en cuando, se hacía publicidad, en fin. Y yo entonces estuve un año, efectivamente estuve un año, y cuando acabé el año le dije, ya sé lo que quiero hacer montaje. Y desde entonces, desde los 18 años, ahí estoy metido en salas de montaje. Empecé a hacer doblajes, empecé a hacer de meritorio en películas, auxiliar, ayudante, bueno, era un escalafón, que el escalafón es el escalafón, ¿no? Y hubo que hacerlo. Y bueno, cuando llegué para no hacértelo largo, cuando llegué ya ayudante, un ayudante ya, pues, como, bueno, pues,
no es porque lo diga yo, pero bueno, yo me veía muy suelto, ¿no? Muy suelto dentro de lo que era el montaje, ¿no? Y muy bien, y bueno, pues trabajaba con buenos montadores que me llamaban, ¿no? Y para ser montador, pues dije, pues el paso era hacer montador de sonido. Entonces estuve haciendo de montaje de sonido de varias películas, porque era como para darles a los productores la confianza de que, bueno, de que ya llevaba muchos años, de que podía hacerlo. Y todo esto, claro, habían hecho más de 200 cortos y un montón de documentales, ¿no? Entre medias, ¿sabes? De esos que no se gana nada, pero se aprende mucho. No porque a lo mejor por eso, porque como lo fui viendo, estuve un año, yo estaba un año y entraba, salía, subía, bajaba, yo estaba ahí revisando, veía todo, me interesaba mucho, ¿no? Y veía que era un trabajo muy bonito, me gustaba lo que era el montaje, ¿no? Era un trabajo, la verdad, más artesanal de lo que es ahora realmente, porque trabajabas más con las manos. Trabajabas, cogías las bobinas de 600, de 200, de 300 metros, de 120 metros. Era más manual, ¿no? Las empalmadoras, los rodillos, era un tipo de trabajo muy distinto realmente a lo que es ahora, efectivamente. Pero lo único es la herramienta. La herramienta es un buen artesano, pues usa herramientas, ¿no? Ahora la herramienta que usamos realmente pues, son los ordenadores. Pero en aquel entonces era más, pues eso, las moviolas, las sincronizadoras, las empalmadoras. Y entonces yo me encontraba muy cómodo, la verdad, me encontraba muy bien en esto de ser artesano. Entonces, cuando hubo que cambiar a los ordenadores, sí fue un poco palo, porque además de alguna manera todos los clásicos, digamos, ¿no? Los que pues nos costaba un poco, aparte de que primero vinieron unos software que eran muy malos. Había uno que se llamaba Lightworks, que era malísimo, hasta que ya vino el Avid, pero el Avid trabajaba 25, no trabajaba 24, desincronizaba. Los movimientos de la gente era casi, ¿sabes?, como con saltos, porque lo que tenía que hacer era multiplicar un fotograma cada 24 para igualarlo. Bueno, era un lío tremendo. Y bueno, pues eso poco a poco lo fueron ellos también, es verdad que fueron ajustando todo eso, y ahora, pues bueno, claro, no te cuesta trabajo pensar si tuviera que volver a hacerlo en moviola. A mí me encantaría, pero no creo que nadie me dé esa oportunidad. Yo empecé en el montaje en cine con Soledad López, que era la mujer de Luis Castro, que era un hombre que hacía efectos de sala, pero que hacía efectos de sala de grandes películas, no sé, te puedo decir de Orson Welles, cuando hacía aquí en España y trabajaba, o sea, era un señor muy especial, ¿no?, Luis Castro. Y ella venía de trabajar, se conocieron precisamente en eso, ¿no?, venía de trabajar con los americanos, con hacer Doctor Zhivago y trabajar de ayudante en Doctor Zhivago, en películas así de ese tipo, de todas las que en aquella época en Boston que se hacían aquí en España, ¿no? Y bueno, pues era una capacidad de trabajo asombrosa. Yo no he visto a nadie trabajar como esa mujer, era alucinante, ¿no? A mí yo la tenía una admiración tremenda. Luego, bueno, pues me estuve trabajando con Javier Morán, era sobrino de Manolo Morán, el famoso Manolo Morán del cine español de los años 50, que hacía de taxista o de alcalde, ¿no? Pues era igual, imaginaros un tipo pues, muy parecido, igual, ¿no? Era una persona muy brillante en montaje, yo trabajé con él haciendo películas de Mario Camus o trabajos con Pilar Miró, y era un hombre que, curiosamente, no, a lo mejor por su condición física o por su forma, ¿no?, tenía una forma de trabajar como muy segura y con una mente muy clara. Era aquí y aquí, aquí, era impresionante, ¿no? Es que era como perfecto en su trabajo, lo conocía muy bien, montó la cabina, era un gran montador. Aprendí mucho y me ayudó mucho yo ya estuve ahí, cuando yo di el paso a ayudante, yo era auxiliar con él, ¿no?, de ayudante. Y luego trabajé con Carmen Frías también, que también durante 7 años, y también fue, pues, bueno, pues la verdad es que Carmen Frías, que voy a decir yo, Carmen Frías tiene también, no sé si tiene 2 o 3 Goyas, murió hace poco, la pobre. Pero hizo películas, pues, El Mono Loco, o hizo Belle Époque, o, bueno, las últimas películas de Fernando Trueba. Y bueno, la verdad es que son 3 montadores con los que tengo
con las que tengo mucho cariño y mucha gratitud, de verdad. Es más, cuando a mí me dieron el Goya por Airbag, fue lo que dije, porque no sabía decir gracias a todos los que han tenido la paciencia de enseñarme, y desde luego los tenía ellos tres en mi cabeza, ¿no? en mi mente, cuando lo decía. Y el Goya es para Pablo Blanco por Airbag. Bueno, pues lo de todos. Muchas gracias a los que tuvieron la paciencia de enseñarme, a mis ayudantes y a todo el equipo de Airbag, que son gente muy, muy profesional. Gracias. Pues no sé, trabajar con Jeff Goldblum, porque yo hice montaje de sonido del Coño del Moloco, y pues me impresionó mucho, ¿no? También me impresionó mucho cuando me presentó a la mujer de entonces, Jenna Davis, también me impresionó mucho cuando me la presentó y tal, ¿no? Porque, o sea, en ese momento si estas cosas parecen tontas, pero entonces no te das cuenta, pero luego lo piensas y dices, cuando se lo cuentas a un amigo y te dice, ¿ah, sí? Digo, pues sí. Pues sí, pues a mí no me parecía tanto, pero realmente ahora lo pienso y digo, joder, pues sí, claro, es verdad que de alguna manera tengo, ¿sabes? Y luego personas que sí me han influido, algún productor, porque los productores tienen que tener, igual que los directores, ¿no? Bueno, por ejemplo, directores, ¿cómo decirte? Cuando conocí a Juan Mobajo Ulloa, que le conocí en el Festival de Cortos de Bilbao, y me acuerdo eso, que yo llevaba 3 cortos que había montado, como montaba muchos, pues el festival me invitó, pero el que había montado 3 cortos, pero ninguno era de él, claro, eran otros. Pero cuando vimos toda la gente, que ahí se forman grupos, y ves en el festival, y ves que todos los premios se los lleva él, y hace un corto de 40 minutos, que es una película realmente, y todos allí con nuestro cortito, de buenas intenciones, y tal, pues era como, me impresionó, aquello me impresionó, y bueno, mira, hasta tal punto que luego me llamó para montar a Las de Mariposa, que eso para mí que fue un salto, ¿no? ¿Sabes? Fue un verdadero salto en mi carrera porque bueno, había montado ya otras cosas y tal, pero esa fue mi primera película, digamos, potente, ¿no? Que monté. Cuando Amy nació, nadie deseaba una niña. Ahora tiene toda una vida para pagarlo. Y esa película fue la que luego me dio la oportunidad de hacer otras importantes, ¿no? Como Acción Mutante. O sea, otras películas que también me dieron eso que se llama, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como confianza hacia un productor, como que luego te puedan llamar, ¿no? Porque esto va así. Yo tengo, no sé si es una facilidad o no sé cómo llamarlo, pero cuando yo veo una película, da igual en el cine, que en la televisión, en donde sea, veo la película. No soy capaz de ver el trabajo de los demás. Tiene que estar muy mal para que a mí me afecte. O sea, quiere decir, si veo algo que está muy mal, que es descaradamente mal, o luego todo englobado, decir pues, que no me gusta cómo está esta película. Pero no suelo criticar los montajes, ¿no? Ni las películas siquiera. Y si son películas españolas, las miro con unos ojos muy buenos. O sea, no sé cómo decirte, lo perdono todo, ¿no? Y las veo, intento verlas y ver todas las que pueda, y porque sé lo que cuesta hacer una película, ¿no? Y sé también que hay mucha diferencia si tú te coges un equipo ¿sabes? de 100 personas durante 8 semanas, un director que lo tiene claro, unos buenos guionistas, un buen músico, un buen tal, bueno, claro, ¿cómo va a salir una película mala? Es muy difícil, ¿sabes? O sea, es que es muy complicado. O sea, cuando se hace una película así, la película va a estar muy bien y va a tener cosas que te gusten más o menos, pero la película te va a gustar y te va a interesar. Ahora, yo películas de 3-4 semanas y hechas con todo el amor y el corazón también me gustan, y lo que pasa es que no las puedo poner al mismo nivel. Yo no puedo comparar, no puedo decirle, ¿la doy 3 estrellas o la doy 2? Para mí todos son 5 estrellas y, ¿sabes? O sea, todo me parece, porque sé lo muchísimo que cuesta, ¿no?
Yo he sido productor y soy muy mal productor, pero he sido productor y sé lo difícil y lo mucho que cuesta levantar cualquier proyecto, da igual que sea un corto, que un documental, que un largo, cuesta muchísimo. Pues sí, estaría mal decir un nombre, ¿sabes? Cuando tienes 20 hijos y dices, ¿a quién quiero más? Pero sí, claro que tengo 2 películas que me tocan mucho el corazón, ¿no? Por cómo fueron hechas, con quién fueron hechas y por lo que ha supuesto para mí. Y una podría ser Airbag, porque es una película que fue muy sufrida, pero a la vez me ha dado, el Goya es lo de menos, pero me ha dado muchas alegrías, sobre todo la del público, ¿no? De que el ir a un notario y que te diga los diálogos de 3 secuencias seguidas, y dices, que se dice, no, es que la he visto miles de veces, y debe ser verdad, porque realmente te juro que es que era verdad, que es que lo conocía, o tal, pues eso. Y luego hay una película que estuve 9 meses montando, muy difícil, con materiales de todo el mundo, que era una película que bueno, sabes que es la muerte de Trotsky, ¿no? Saltar los cielos. Y una película que dirigió Javier Riollo y José Luis López Linares. Y es una película para mí muy especial porque siento que formo parte de esa película, porque en gran medida, o sea, yo puse mucho en ella, ¿no? Y cada vez que la veo, y cuando la he visto además no hace mucho, y todavía me sigue emocionando y recuerdo cada secuencia, cada momento. Y es una película que recomiendo siempre a todo el mundo. Cuando alguien me dice, ¿qué película recomendarías de las que has hecho? Yo siempre digo Saltar los cielos. Dice, pero no me suena, y digo, es que es un documental, pero fíjate, estuvo en Madrid, en los Alphaville, 25 semanas en una sala, y en la otra sala estaba Rompiendo las olas, ¿sabes? Entonces decías, joder, un peliculón como esa, y pues estaba a Saltar los cielos, y a veces hacía más taquilla a Saltar los cielos, ¿no? Fue una película que gustó mucho en su momento y fue el cambio en este país del documental. O sea, el documental eran documentales que eran más reportajes televisivos. Y a partir de, yo creo que de esa película, que fue un empeño de los 2 directores, se convirtió en cine documental, pero en cine, para cine, ¿sabes? O sea, para verlo de otra manera, ¿no? Para ver películas pero que era una película realmente y luego era documental. Bueno, lo que pasa es que el guión de los documentales generalmente se escribe en el montaje. Lo que se hace para venderlo, para que te den dinero y para poder hacerlo, es como una declaración de intenciones de a quién quieres entrevistar, dónde vas a rodar y tal, pero en realidad el guión del documental se crea en montaje y debería, en muchos casos debería de poner guión el nombre del montador o montadora de la película, porque es que se hace mucho en el montaje, ¿no? Y entonces, claro, tú participas de una manera, te involucras mucho en él y esa es la diferencia del documental. Pero es lo mismo que os contaba antes, es que no sé, yo creo que el cine, el montaje, da igual que sea un corto, que una película de terror, que una película de acción, que una película de amor. Y muchas veces se lo he comentado cuando he dado alguna masterclass o cuando he hablado así, decía, es que cuando me hacen la pregunta de qué tipos de montaje, digo, no hay solo hay un tipo de montaje, el que puedes hacer con ese material, o el que tú consideras que puedes hacer con ese material, porque una película de acción tiene un ritmo y una película y no es más difícil una película de acción porque vuelen cuchillos por el aire y haya tiros y haya espadas y peleas y puñetazos. No es mejor montaje, sin embargo, pues a lo mejor pues cuando llegas a los premios, a los Oscar o a los Goya, pues siempre parece que es que una película de acción ha de tener se ve más eso, ¿no? Yo creo que es un error. A mí me ha costado más montar películas de miradas, de una comida, de una secuencia de 6-7 personas en alrededor de una mesa, hablando, que miran, ¿cuándo metes a este plano? ¿Cuándo miras a este? ¿Cuándo mira? ¿Cómo creas que eso se cree, ese ambiente, esa cosa que tú quieres hacer dentro de esa secuencia? Eso es difícil y eso es mucho más difícil que una pelea que he montado hace poco, 500
tíos a caballo y en camello por el desierto dándose de espadazos y tiros y lanzas. Pues eso es más fácil que montar una secuencia de una mesa con 8 personas y todos hablando y todos diciendo y todos mirando y todos... Eso es mucho más difícil. Pasa que eso a lo mejor pues, son de esas cosas que es verdad que el público en general probablemente no lo aprecie, pero son muy difíciles de montar. El personaje, ¿cómo se crean? Los personajes, es verdad que los tonos cambian mucho. A veces están hablando, pues yo se podía darte ejemplos, pero no quiero darte nombres, entonces dar ejemplos sin nombres es complicado. Pero es verdad que cuando un actor se le va el tono, cuando dice una cosa y se le nota, cuando la dice sin expresarlo con emoción, o a lo mejor que pone demasiada emoción y ¡señorito! Y no es así. Pues claro, eso es lo que efectivamente, el gran ejemplo que nos dio Fernández Fran Gómez en esa película, ¿no? A lo bestia, pero es que es así, o sea, a veces ellos lo que quieren dar todo, los actores lo quieren dar todo, pero bueno, no es lo que ellos tengan que dar, es lo que su personaje realmente merece, ¿no? O necesita. No hay que... es tan malo el exceso como el quedarse corto, entonces el punto medio ahí, pues después de... se hacen 6, 5, 4, 7 tomas, vas eligiendo el trocito, vas poniendo el primero cuando llegan y dicen hola de aquí, y cuando dicen nos podemos sentar de otra toma, y poco a poco vas poniendo todo en su... en fin, para que se va construyendo el personaje. A lo mejor después de montar la secuencia dices esto no ha quedado muy bien, esta frase, y te vas otra vez a todas las tomas y vas buscando, y luego al final cuando lo ves todo seguido, pues sí, es verdad, lo que has creado es el personaje, le has ayudado al actor en su personaje, ¿no? Pero sí, eso forma parte del trabajo del montador, claro. Hay un dato sobre eso muy claro, es que las películas no se tardan menos ahora en montar. Curiosamente, cuando aparecieron los equipos de informáticos, y yo sé que más de un productor se frotaba las manos, porque decía, wow, antes tardaban 4 meses, ahora van a tardar 2, porque claro, ya me contarás, ahora ya no usan celo, ahora ya es pim pam, venga, rápido, y pues no, porque es que el montaje no es así. Es más, había una teoría antes de que cuando nosotros trabajábamos en Moviola, había un momento de reflexión y que te daba también la pantalla de la moviola, que en cine no se tenía, ¿no? O sea, cuando tú estabas en un rollo de una moviola, que eran 300 metros, que eran 10 minutos de película, y que a lo mejor te tirabas en ese rollo una jornada entera revisándolo y cambiando un plano, otro cachito, 4 fotogramas o tal, y estabas toda una mañana con ese rollo, pues, pero a la vez que ibas haciéndolo, pues había una reflexión, y luego cuando rebobinabas, tirabas para atrás para verlo, y luego para adelante, era una especie de que tenías reflexionabas sobre lo anterior y lo que tenías, y además nunca tenías el montaje anterior, porque ese le destruías, ibas trabajando sobre el mismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que había un momento y tal. Entonces cuando llegó todo este sistema, bueno, no se tarda más, tienes muchos montajes, puedes hacer 4 o 5 montajes de una misma secuencia, pero luego tienes que elegirlo y tienes que verlo. Al final, eso es lo que se hacía al principio, que decías, bueno, este montaje le guardo y voy a hacer otro. Como tenías esa opción, antes no, antes solo tenías un copión. Entonces, y otra vez, y hacías otro y otra vez. Entonces, al final no se gana tiempo y se sigue sin ganar tiempo, ni entonces, ni hace 20 años, ni ahora. En realidad, el montaje tienes que ir trabajando y reflexionando, y tienes la opción de que es verdad que si alargas 2 fotogramas y lo ves y pues está mejor o está peor, pero no se tarda menos en montar una película, se tarda igual, 4 meses, 3 o 4 meses como mínimo, de ahí para arriba. Sí, bueno, claro, ya te decía que lo que es antes era pura artesanía. Todos los que hemos trabajado en aquella época, bueno, pues eso, ¿no? Cogías un rollo y hacías ¿no? Y los recortes, hacías un recorte y cogías, estaban todos pegados en un cesto, ¿sabes? Se colgaban en cesto los recortes, los trozos de las películas, y lo cogías, pum, ponías una etiqueta, pum, pum, a la caja, etiqueta, chum, recortes. Entonces teníamos salas enormes con todos los recortes de la película, todo perfectamente etiquetado, todo, o sea, era, pues eso, todo muy artesanal, porque tenías allí la película en trocitos. Ahora la tienes en un chino que te lo trabaja dentro del ordenador.
Entonces tienes que pedirle al chino que te lo dé, pero es que es rapidísimo el cabrón, es que hace ¡pum! Y enseguida te pone, ¿sabes? Te pone enseguida la secuencia y te lo coloca y tal. Entonces, bueno, pues, pero eso no hace falta, pero bueno, nos hemos ido acostumbrando. Antes del paso definitivo, montábamos en el ordenador y luego cogíamos las tomas buenas, cogía el ayudante de montaje, un auxiliar, y cortaba la película, igual que estaba estaba en montaje, y lo hacía en 35. ¿Sabes? Y se repicaba el sonido en 35 también y se veía en una sala grande. Y en esa sala se decía, bueno, pues vamos a afinar aquí. Afinábamos muchas veces en 35, pero ya habíamos hecho un montaje, o sea, era el mixto que llamaban, ¿no? Un montaje mixto. Eso, claro, poco a poco ya los directores dijeron, oye, mira, que esto me cuesta 2 millones de pesetas, entonces pesetas, y se acabó la broma. Y entonces ahora nada, pues ya todo se hace, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado. Ahora las pantallas son estupendas, entonces las pantallas que se veían, los monitores, pues dejaban mucho que desear, ¿no? Ahora tienes unas pantallas unas maravillosas que no, ¿sabes? Lo que daba es que veías un plano y lo que hacías es que lo cortabas, y luego cuando lo veías decías, lo he dejado corto. Claro, hemos tenido que adaptarnos también a ese sistema de montaje, ¿no? Y en dejar los planos en su medida a través de verlo en un monitor, porque al principio como que te pedía cortarlo antes, ¿no? Y luego cuando lo veías decías, no es posible. A mí me pasó una película de Berlanga, la de Todos a la cárcel, que estaban haciendo los efectos de sala, ya estaba el montaje terminado, y de repente, claro, veo y digo, oye, ¿y esos dos que están en la escalera? Estaban 2 eléctricos en la escalera con unas banderas y se veía perfectamente en el plano. Porque claro, el monitor los cortaba y ya estaba, o sea, estaba así, cortado el negativo, con los 2 tíos ahí, con la escalera, con las banderas, en la película de Berlanga, ¿sabes? O sea, que fíjate lo que ha evolucionado, lo que es realmente, es que ahí se montaba, cuando llegaron los nuevos, los sistemas informáticos, el Lightwatch, un inglés que era horrible, luego llegó un Media 100, luego llegó ya por fin el Avid, que ya era mejor, pero le faltaba mucho, hasta que llegó todo eso, fue duro, fue duro, porque había mucha presión por parte de los productores por eso, porque se pensaban que lo íbamos a hacer en un cuarto de hora, y no es así. Bueno, yo hace tantos años que dicen que el cine está muerto y no acaban de matarle. Es verdad que se está haciendo todo lo posible por acabar con él. Ya no hay salas de cine, en Madrid es una pena, vas por la Gran Vía y es difícil encontrar una sala de cine. Solo quedan los minicines en el extrarradio, y eso es muy triste, eso hace mucho daño al cine. Pero bueno, también hay otras formas de verlo, ¿no? Antes las películas, cuando las veías en casa los sábados por la tarde en televisión, eran en blanco y negro, y ahora ya son en color en pantallas de 70 pulgadas, ¿no? O sea que bueno, es verdad que va cambiando las maneras de verlo, ¿no? Van cambiando, las plataformas de cine seguirá habiendo, entonces confío en que es verdad que la forma de verlo, desgraciadamente, quedarán muy pocos cines, y como quedan ahora, yo no creo que el cine salga de nuevo a la luz en esas. Ver una película en una sala de 1000 personas era algo sensacional, era algo especial, que eso ya es difícil que vuelva. Pero bueno, por otro lado, la verdad es que bueno, también se ven bien en pantallas un poco más pequeñas y un poco más. Y tenemos que adaptarnos a lo que hay, a lo que es la economía manda en todos los campos, en el cine también, ¿no? Y así va a ser, hay que adaptarse. Bueno, pues realmente cuando uno de los montadores con los que trabajé, que antes no lo he dicho y me arrepiento, que es José Antonio Rojo, fue uno de los fundadores. Realmente yo estaba trabajando con él cuando dijo, hay que hacer una academia de cine, hay que hacer una academia de cine. Y él movió todos los hilos, habló con todo el mundo, con Emiliano Piedra, que era uno de los fundadores, con todo el mundo, para hacer una academia de cine, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante, ¿qué era lo más importante dentro de una academia de cine, aparte de todos unirnos? Realmente había que unirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen los Oscar, en Francia los César, en España no teníamos nada, pues salieron los Goya, ¿no? Y los Goya ha hecho mucho por el cine, pero sobre todo porque es que hace que las películas cobren más interés. La verdad es que los premios pues son muy importantes.
Yo, cuando estás aprendiendo, o sea, cuando estás empezando o cuando ya estás empezando a montar o cuando ya tienes, pues te parece que es algo inalcanzable y tal, luego van llegando y no es por nada, no es falsa modestia. Yo realmente la importancia que yo le doy a un premio es la alegría que le doy a la familia y a mis amigos. El premio está ahí en casa. De hecho, estuve a punto de donar uno, pero luego pues me lo devolvieron, pero yo lo doné, ¿sabes?, para una ONG. Entonces, porque realmente creo que está bien tenerlos, está bien, es muy bonito, pero no hay que darle más importancia de la que tienen, ¿sabes? Es más importante el hecho de que se has hecho una película y estés contento y orgulloso de ella, y que cuando alguien te dice lo del notario que te decía, ¿no?, que tú has trabajado en esta película y tal, ¿no?, pues te hinchas un poco, te llenas de orgullo, y dices, el notario, pero yo soy el que ha montado Airbag, ¿no? Es así. Yo monté muchos cortos debido a que, bueno, en aquel entonces no había escuela, no había escuela de cine, no había... Lo que había realmente era los cortos. Los cortos ha sido la escuela de cine durante décadas en este país. Y eso era lo que hacía, y lo hacían los directores, lo hacían los montadores, lo hacían los operadores, amigos míos que eran ayudantes de cámara y todos eran operadores en los cortos, y yo pues montaba cortos. Lo bueno que tenía es que yo les echaba una mano, como supongo que el resto de los operadores o el maquillaje o que hacían los cortos, porque como no había dinero y si era muy difícil, se vendían muy mal y muy poco y malamente, supongo que como ahora, pues entonces lo que se hacía era, yo les dejaba el montaje donde yo estaba trabajando, le pedía al montador o montadora con la que estaba trabajando y le decía, oye, que cuando te vayas yo me voy a quedar, que lo sepas, con fulanito que le voy a montar un corto, ¿no? Entonces yo se iba a las 7, las 8, y yo me quedaba hasta las 12, la 1, montando el corto, ¿no? Y así un día y otro día y otro día, y así me monté muchos decores. Luego era mi labor también de ayuda, de hablar con el director del estudio, y les decía, oye tú, toda la confianza que les tenía de trabajar allí, decía, este chico tiene que mezclarlo, déjale un hueco cuando esté mezclando una película de Trueba o de quien sea, y coge y métele la película y se la mezcláis en un momentito. Y es lo que hacían, claro, ¿no? Entonces les sería mucho más barato, era una especie de ayudar también, de colaborar, ¿no?, en los cortos, pero también en los cortos colaboraban contigo porque tú pues, te estaban dando unas tablas que te daban los cortos. Igual que al director que luego dirigía una película porque había hecho 5, 6, 7 cortos y conseguía luego, gracias a eso, si algún corto daba el campanazo, pues era lo que le valía como tarjeta de visita en cualquier productora, ¿no?, para presentar un guión y que le pudieran producir un largo, ¿no? Y para mí, pues eso pues ha significado mucho. Y de hecho, yo los estuve montando durante mucho tiempo hasta que llegó un punto en que ya decía, bueno, vamos a ver, yo llevaba varias películas montadas, ¿no? Había montado ya a las de Mariposa, Acción Mutante, y estaba montando La Madre Muerta, y me vino Santiago Segura y me decía, joder, macho, móntame el corto. Digo, mira, tío, es que estoy montando y tal, podría hacértelo, pero no, móntamelo y tal, móntamelo tú. Yo la había conocido con Acción Mutante, ¿no? Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, lo vas a montar en mi montaje, pero en vez de montártelo yo, te lo va a montar mi ayudante, que necesita montar cortos. Que es así, es que él también tiene que aprender. Yo ya estoy cobrando y trabajando, montando largos, deja que te los haga él, y así fue. Y él empezó Fidel Collados, empezó a montar cortos, y claro, de hecho, montó Perturbado, que luego le dieron el Goya a Santiago por ese corto, y ya pues siguió, mi ayudante montó varias películas, montó las 2 primeras de Santiago, de Torrente, las montó él, o sea que por eso era como la escuela, como la tarjeta de visita que igual que un director de cortos necesitaba para el productor, pues un montador o un operador o tal necesita para que le den la confianza de ponerle un largometraje en sus manos, ¿sabes? El haber hecho X cortos, ¿no? Esa era la función, vaya, esa era la idea. Bueno, casi esto va en ellos mismos, ¿no? A mí no me parece que sea una competencia desleal para nada. Es más, decía leí una entrevista una vez a Scorsese que decía que era la democracia del cine, había llegado con esto, poder montar y rodar así, ¿no? Claro,
Ten en cuenta que cuando yo montaba en una Stenberg, en una Moviola, entonces la Stenberg en la que yo montaba costaba 7 millones de pesetas, que ahora resulta poco, pero en aquel entonces era mucho, y no podías meter una Stenberg en tu casa, ¿sabes? No podías, eran 5 metros de Moviola. Entonces no era obligado casi tener que montarlo así. Ahora, si hay un software que te lo bajas gratuitamente, además que los hay para montar un corto en tu casa, y coges una cámara, hay iPhone que te graba en 4K y cojonudo, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, yo he estado en sitios donde la gente con cámaras de Sony de 1.500 euros, pues se montan verdaderos cortos y lo hacen muy bien. A mí me parece cojonudo, me parece estupendo. Me acuerdo aquí el boom de Robert Rodríguez, que hizo la peli, ¿os acordáis? Y toda su publicidad que montó de la película fue que la había hecho donando sangre con no sé qué, con $400 que le dejó un amigo, con una cámara de tal, y en realidad ahí he hecho todo el resto, y luego resultó que hubo una productora que dijo, joder, pues no está mal, y hizo la película ya bien, pero primero, la primera versión la hizo así, ¿no? Pues hoy puede salir un figura y que la haga así, a mí me parece fenomenal, lo que pasa es que ojalá salieran muchos así, lo que pasa es que es verdad que no es fácil, es que luego te enfrentas a la realidad es que es un equipo profesional, pues claro, lo hace y lo ve de otra manera, ¿no? Pero sí que se pueden hacer muchas cosas, poco a poco, hacer cortos, documentales y tal, muchas cosas con medios reducidos porque no todo el mundo tiene acceso a esos medios, ¿no? Entonces a mí me parece fenomenal y además yo siempre estoy apoyando y he hecho muchas cosas de este tipo, pero hasta hace bien poco, no te creas que si puedo ayudar a alguien, le ayudo. O sea, me parece que hay que ayudar a la gente porque no sabemos lo que hay detrás de esto, ¿no? Lo que hay, desde luego, es mucha ilusión y mucho corazón, y cuando hay eso, las cosas no pueden salir mal. Sí, claro, bueno, generalmente eso es lo que te digo, antes era una artesanía y ahora es otra cosa. Ahora yo he estado dando clases en los chicos de la ECAN en Madrid y ya eran de segundo año y yo veía que esos chicos tenían una preparación quizás cuando yo llevaba ya 3 películas, quiero decir, de alguna manera, ¿no? O sea, ellos ya son gente muy preparada y eso se ve cuando es series de televisión que dices, este chico salió hace 3 años de la ECAN, dices, o de la escuela de Barcelona y tal, y dices, joder, ¿no? O sea, que gente muy bien preparada, o sea, gente muy bien. Los chavales de ahora son gente muy, muy bien preparada, muy bien, o sea, da gusto. Entonces teníamos que aprender ¿sabes?, a base de martillo y picar, ¿no? A picar y pico, y darle pim, 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 poco a poco, muchas horas. Podría decir en mi casa, las pocas horas que estaba en casa y las muchas que estaba en un montaje. Gran diferencia, de verdad, o sea, a favor de montaje, claro. Pues mira, lo importante es estar muy seguro, porque una vez que entras ya no puedes salir, de alguna manera te atrapa, es eso. O sea, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer y también saber, como si te quieres dedicar al fútbol, pues al fútbol ya sabes, ¿no? Puedes tener mucha ilusión y tal, pero bueno, es verdad que luego llegan 4. No es fácil, porque es verdad que ahora además con tantas escuelas, pues muchos se quedan fuera. Pero también es verdad que hay muchísimo más, muchas posibilidades, muchas más de las que había antes. Antes era el cine y se hacían 30, 40, 50 películas al año en España, como mucho. Es que ahora se hacen más de 100, 120, 130, pero es que además se hacen como 300 series, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, a mí me han llamado ya para 2 series la semana pasada, o sea, quiere decir que hay mucho trabajo, y las series también es cine, o sea, que te guste más o menos, pero quiero decir que, de alguna manera, si te gusta este trabajo, bueno, pues si tú le pones toda la dedicación y todo el cariño y todo el amor, vas a trabajar seguro, pero es que este es un mundo que te atrapa y una vez que entras es difícil salir de él. Difícil, muy difícil.